Quisiera agradecer a la agencia, haya tenido la gentileza de invitarme y, en cierta manera, como representante de una institución muy implicada en ensayos clínicos, como es el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital AFE, pues quizás aportar algunas ideas o reflexiones en torno a lo que significa la implementación de este Real Decreto. Creo que estoy en un círculo de convencidos y 4 conversaciones que he tenido durante el café así lo demuestran, que todos opinamos en cierta manera lo importante que es. Pero no estaría mal, o me gustaría quizás en voz alta decir algunas ideas que creo que todos compartimos. Y es que, punto número 1, es que la investigación clínica es esencial para el avance del conocimiento y es esencial para construir un esquema mental, que es el que nos hemos llamado medicina basada en la evidencia, sobre la que se justifica o sobre la que se soporta los grandes avances médico-terapéuticos de las últimas décadas. Que básicamente, es decir, esta información la hacemos de 2 maneras, o de una forma prospectiva, es decir, definiendo muy bien qué queremos ver, bajo qué circunstancias, con qué tipos de enfermos. Es la más habitual, este tipo de estudios controlados. Es una buena estrategia, una buena metodología científica para eliminar subjetividades y a encontrar la mayor objetividad en los resultados y en su análisis, pero que necesariamente viene balanceado por otro tipo de estudios, que son los que se llevan a cabo cuando ese medicamento se está utilizando un cierto tiempo, los estudios retrospectivos, que también tienen su importancia porque quizás reflejan mejor y en condiciones no tan estrictas la aplicación de ese fármaco, es un poco más vida real, y por tanto permiten reflexionar mejor sobre él, cómo ha actuado, encontrar otros elementos que quizás en el diseño inicial no se veían, por ejemplo, factores de pronóstico o patologías asociadas o complejidades que pueden aparecer. Y ambas juntas forman un entramado que nos permite, de alguna forma, avanzar y conocer mejor la aplicación de ese medicamento y sus utilidades. Yo creo también, y tomo las palabras de quien me ha precedido aquí en el atril, que es también una oportunidad terapéutica para los enfermos, porque además permiten que fármacos potencialmente importantes puedan llegar antes a aquellos pacientes que los necesitan. Las empresas son quienes realmente promueven este tipo de iniciativas, este tipo de estudios, y generalmente recurren a instituciones sanitarias, como es así, Sistema Nacional de Salud, para de alguna manera llevar a cabo ese tipo de conceptos. Y existe esta alianza, esta empatía, por así decirlo, o debe así existirlo, entre paciente que se puede beneficiar con la generación de conocimiento en este equilibrio que es delicado, pero que debe recoger las sensibilidades de ambas partes, como muy bien se nos ha expuesto antes, para de alguna forma poder dar pasos adelante en la mejor conocimiento y desarrollo y aplicación. Esta información es absolutamente clave, porque si los resultados no son los adecuados, la agencia no aprobará finalmente el medicamento. Y es clave además para precisar mejor las indicaciones y la posología y la manera de aplicarlo y anticiparse a las posibles reacciones adversas. Y este tipo de investigación, que es la más habitual, la más frecuente, es una investigación claramente financiada por la empresa farmacéutica que de una u otra manera compensa a los centros y o los facultativos que intervienen en la realización de estos estudios. Y eso sí está recogido por ley. Pero yo quiero llamar la atención en que también los centros tenemos una labor importante en desarrollar una investigación clínica paralela a esta, vamos a llamarla independiente, no vinculada directamente al interés, muy lícito, por otra parte, la industria farmacéutica, para abordar también problemas de esta naturaleza. Y es que, si os dais cuenta, en realidad, la empresa, como es lógico, financia selectivamente ciertos tipos de estudios que van de una u otra manera encaminada a su ámbito de aplicación. Si una empresa se dedica a ciertas áreas patológicas, financian ese tipo de estudios y no otros. Y se dedican a esas áreas porque ven unas expectativas de retorno, que son, por otra parte, muy lícitas. Sin ese retorno es imposible seguir generando más esfuerzo investigador y mayor desarrollo farmacéutico. Por tanto, eso condiciona y sesga la orientación de la industria farmacéutica hacia qué. Segundo, los estudios vienen, de alguna forma, diseñados por la propia empresa, que vienen condicionados a demostrar algo, es decir, aquello que pretenden realzar de las bondades de ese producto, que baja determinado indicador, que es compatible con lo que fuere o que tiene unas ciertas expectativas. Eso es así, y así está definido en los protocolos. Claro está, en el diseño, quien elige
es la propia empresa y, por tanto, compara con el producto de referencia o con el otro producto de referencia o con el no tratamiento. Evidentemente tiene la aprobación de la agencia, pero el propio diseño, como os digo, va pensado de alguna manera para realzar esa bondad y de alguna manera pues buscar un escenario que ponga en evidencia de una forma convincente que aquel producto es mejor que otro. Pero claro, cuando nos enfrentamos quizás a otro tipo de sustancias que o no tienen ese tipo de apoyo, sencillamente están fuera de patente, el interés es diferente. Y hay muchas de esas moléculas con un enorme potencial todavía, para las que no se han hecho ese tipo de estudios que hoy exigimos para poderlas aplicar adecuadamente, y que por lo tanto quedan de alguna manera o infravaloradas o faltas de ese conocimiento sólido que nos gustaría tener para poderlas aplicar con la misma convicción. El sitio natural de esa investigación clínica independiente son el entorno sanitario, los grandes hospitales. Porque además de lo que hemos estado hablando, se plantean aquí preguntas para las cuales hacen falta respuestas para otro tipo de problemas de índole sanitaria que a veces son mucho más complejos, que no están tan definidos y que requieren la colaboración de muchos más facultativos implicados. Porque es un sitio donde estamos particularmente sensibilizados por otro tipo de matices en los tratamientos, como son las eficiencias, relación coste-beneficio. Estamos preocupados cada día más por la sostenibilidad, por la viabilidad económica de los tratamientos y por los éxitos obtenidos. Y estos son estudios que no necesariamente, de hecho no están normalmente financiados por la industria farmacéutica y sí son importantes para el sistema público. No digamos enfermedades de muy baja incidencia, para las que el número potencial de pacientes es enormemente reducido. Y si bien se ha intentado facilitar el proceso y el registro mediante el etiquetado de medicamento huérfano para enfermedades de estas bajas incidencias, simplificando los procesos, no deja de ser, es decir, algo complejo y poco atractivo, puesto que las expectativas de retorno son muy bajas. Por lo tanto, a veces el uso de medicamentos que en este momento están aprobados para una segunda indicación y muchas ocasiones, como digo, fuera de patente, no están precisamente entre las prioridades de la industria. Y estudios de farmacovigilancia en condiciones reales de uso de medicamento, que también puede ser muy interesante y que desde los centros sanitarios se pueden llevar a cabo. En definitiva, yo creo que en los centros sanitarios sí que estamos sensibilizados por estrategias para la mejora de la asistencia sanitaria global. Y sí que estamos preocupados por mantener un sistema público eficaz y que funcione. Y creo que todo ello en su conjunto justifica el que en estos centros tenga lugar ese tipo de investigación independiente, ese tipo de investigación, vamos a llamarla así, no soportada directamente o no con fines comerciales, con las distintas acepciones que se utilizan. ¿Y hacemos de esta investigación en España? Sí, hacemos. No os diré que sin dificultades, pero sí, los grandes centros hospitalarios del país lo hacen. Y después os enseñaré algunas de las cifras tomadas de la última memoria de la agencia, en la cual se ve que hay un importante número de este tipo de estudios. Pero claro, una investigación independiente, una investigación de esta naturaleza, no es diferente conceptualmente a las otras promovidas por un laboratorio. Lo que quiere decir que ni las exigencias ni la reglamentación son diferentes, requieren los mismos protocolos, los mismos procedimientos. Y eso promoverlo desde un centro sanitario o eso promoverlo por investigadores es complicado, es complejo. Y si no hemos hecho más ha sido por la dificultad inherente de que estas cosas sean así. No digamos si el proyecto es más ambicioso, es un estudio multicéntrico, donde a esto hay que añadirle una labor, permítase, administrativa de coordinación, de contactar con unos y con otros. Si a esto le añadimos que no hay una financiación específica para ello, porque la industria quizás no lo sitúa dentro de sus prioridades, entenderéis que, aunque se hace, las dificultades que hemos tenido o que ha habido son considerables. En el año 2014, de 714 ensayos clínicos autorizados y registrados, estos de la memoria de la agencia, un 22% habían sido promovidos por investigadores, grupos científicos, universidades y sociedades científicas. Es decir, ¿hacemos investigación? Claro que sí. Con todas estas dificultades que yo os comento. Y sin entrar en el pormenor en los que hayáis estado implicados, las conoceréis con detalle
parece el castigo de Sísifo, es decir, empezar cada uno de estos procesos hasta llegar finalmente a la posibilidad de hacerlo. Por suerte, en estos últimos años ha habido un nuevo ente que ha cristalizado dentro de los grandes hospitales, que son las fundaciones hospitalarias de investigación, y dentro de ellas una acción emprendida por el Carlos III, que fue el proceso de acreditación a este tipo de entidades, con lo que aparecieron los institutos de investigación sanitaria acreditados, que han aportado un nuevo elemento para tratar de soportar, facilitar, conseguir que esta investigación clínica independiente sea una realidad. Así es que, partiendo de recursos económicos, que muchas veces son los propios overheads de los proyectos, la cuota que se percibía por la evaluación de los proyectos, la cuota por la propia realización del ensayo clínico, ha generado los fondos como para permitir el que exista en mayor o menor grado en muchos de nuestros centros públicos importantes un soporte estructural que facilite la realización no solamente de los ensayos clínicos sponsorizados por la industria, sino también estos ensayos clínicos independientes. Y en algunos de los casos existen programas específicos de apoyo porque, como os decía, estos ensayos independientes tienen el mismo nivel de exigencia que los otros y, por lo tanto, requieren una especialización y una manera de proceder adecuada. Solamente voy a dar una pincelada, porque no puedo evitar la tentación de comentar alguna experiencia satisfactoria personal de lo que hemos hecho en el Instituto de Investigación Sanitaria de la FE, donde, con esta misma filosofía, desde hace unos años, hemos tratado de poner al tiempo que crecíamos, básicamente, y que nos acreditamos como instituto, una serie de elementos de soporte para hacer que esta investigación clínica independiente sea factible y pueda funcionar. Yo los citaría o los resumiría con esta diapositiva que tenéis aquí. Es decir, desde el propio diseño del estudio, por lo tanto, equipo que te pueda ayudar para poderlo hacer y pueda plasmarlo, toda la documentación, en el formato y de la manera adecuada para que después su aprobación por la agencia sea la adecuada, con personal de enfermería y facultativos que son contratados ex profeso para facilitar la labor, con un buen apoyo bioestadístico, con un sistema de farmacovigilancia y con una unidad para realizar ensayos clínicos complejos, entre ellos los de fase 1. Y nos organizamos en varias unidades de negocio, por llamarle de alguna manera, para hacer fácil que cuando un clínico tiene una inquietud, una observación, quiere verificar científicamente aquello que lo observa durante el tratamiento, eso se traslade no simplemente a una percepción y a un conocimiento que él guarda, sino a un formato, que es el ensayo clínico, registrarlo para que haya constancia de él. Hemos hecho también una cosa importante, que es intentar destinar una parte de los overheads que percibimos por los ensayos clínicos financiados por la industria para fomentar este tipo de investigación. No son grandes cifras, pero para nuestra escala no dejan de ser importantes. Destinar en un par de años 300.000 euros internamente para apoyar este tipo de financiación que acaban suponiendo apoyo, compra de algún producto, algún kit determinado, seguros, etcétera, para permitir que eso sea de alguna forma factible. No financiamos el total porque resulta a veces un poco gravoso, pero sí de alguna manera es determinante, lo que asegura que si el 75% está financiado por el instituto, sigue manteniendo ese carácter de investigación independiente. Y como os decía, el nivel de exigencia exige formación, y formación adecuada, y formación en buenas prácticas clínicas. Y me consta que muchos de los hospitales, muchos de los institutos hacen esta labor de una forma cada vez más creciente y mejor, porque en definitiva necesitamos que nuestros profesionales adquieran, es decir, modos, hábitos, maneras de actuar para de alguna manera que los propios resultados que generen tengan plena validez científica. ¿Y por qué no? También ha habido apoyo institucional. Recordaréis que cuando se pusieron en marcha las redes por parte de Carlos III hubo un primer intento de crear un ciber, que fue el CAIBER de ensayos clínicos, que tuvo una vida de un par de años, pero que ha sido sustituido por otra red, que es la red SCREN, que prácticamente trata de agrupar a los centros más representativos del Sistema Nacional de Salud, tratando de suplir algunas de los inconvenientes que antes os comentaba, es decir, compartir recursos, pues por ejemplo, para poder monitorizar ensayos hechos en un sitio o en otro, es decir, para facilitar el que esa idea alcance esa escala de estudio multicéntrico que, como os decía, tenía una cierta dificultad. Por tanto, es muy de agradecer la labor que hace el Carlos III apoyando este tipo de iniciativas. Hay una treintena, básicamente, de instituciones que forman parte de la red SCREN y que en este momento, básicamente,
potencian, soportan, apoyan la realización de ensayos clínicos basados en su calidad, en su excelencia. Estamos ahora en un momento histórico importante, ante un nuevo marco regulatorio. Derogado la reglamentación actual, tenemos un nuevo Real Decreto que ofrece una serie de posibilidades importantes para que este tipo de investigación sea factible. Y a ellas me quiero, de alguna manera, referir. César, en su anterior presentación, nos ha comentado cómo parte de la Unión Europea ese deseo de facilitar la realización de ensayos clínicos y de ensayos clínicos de esta naturaleza, de índole académica, porque en comparación a otros países, sobre todo Estados Unidos, teníamos cifras preocupantes. Nuestra complejidad, tantos países formando parte de la Unión, hacía las cosas difíciles. Por tanto, la filosofía que, digamos, envolvía a ese proceso de simplificación, que se aprobó con la directiva del año 14, muchos sentimos la necesidad, y así lo hicimos ver a la agencia, que cuanto antes apliquémosla aquí. Y me consta el esfuerzo que ha hecho César y el esfuerzo que ha hecho la agencia para que no hubiera que esperarse un par de años más para publicar nuestro Real Decreto, sino que se hiciera desde el principio. Es decir, nos obligara de una u otra manera a todos a ponernos las pilas para situarnos en mejores condiciones frente a nuestros competidores. Porque ese reglamento que traslada, por así decirlo, el Real Decreto, que copia ese reglamento, pretende estas 5 o 6 ideas básicas, es decir, que se haga más investigación, que se simplifique la burocracia. Por lo tanto, si hemos bajado de los países que formamos en la Unión a un único procedimiento, no lo compliquemos internamente por 17 variables del tema, es decir, intentemos de alguna forma converger de esa manera. Armonizar legislaciones, que haya un registro único y accesible, lo hay en Estados Unidos, ¿por qué no lo iba a haber en Europa? Es decir, un dictamen único, es decir, puedo entender la situación del calvario que supone para un laboratorio que tiene que hacer un ensayo clínico en varios países y dentro de cada país en varios hospitales, y que cada hospital o cada comité en su momento se sentía legítimamente capacitado pues, para hacer alguna observación de modificación o mejora que hacía las cosas enormemente exasperantes para los laboratorios. Por lo tanto, ese dictamen único, con lo que ello conlleva, es un elemento muy importante y al mismo tiempo, es decir, balancear, es decir, derechos, como os decía, de pacientes y de empresas. Y bien, nace a la luz este diciembre pasado este Real Decreto, que ya está en vigor desde el día 13 y que nos da unos plazos de adaptación y que yo invito de alguna manera a no solamente que os lo leáis, sino que los que tenéis responsabilidad en entidades sanitarias del Sistema Nacional, pues colaborar, dar los pasos para de alguna forma implementar lo que allí se prevé. Adapta la legislación española, básicamente, como se nos ha contado, y intenta mejorar el procedimiento de autorización de ensayos clínicos, definiendo las etapas, lo que es autorización, realización, definiendo los agentes, los autores, los tipos, se nos ha contado muy bien. En la medida que puede, y va a hacerlo así, es decir, armonizar los criterios, estoy convencido de que va a ser más sencillo el que todos nos dotemos de unas reglas de juego, unas definiciones claras, una aplicación clara. Pensar que hemos de alcanzar el punto en el cual la evaluación que en este momento se haga debería ser exactamente la misma, la hiciera quien la hiciera, es decir, no podríamos llegar a situaciones un tanto contradictorias. Y que vamos a tener que asumir, los centros, que adoptemos esta conversión, en la responsabilidad de ser el único y, por tanto, tener que hacer frente con resoluciones, con dictámenes muy razonados y muy justificados cuando tengamos que decir sí o cuando tengamos que decir no. En definitiva, también el reglamento pretende que haya transparencia, que las cosas estén claras, que se sepan bien, que haya un registro accesible. Yo creo que todas estas cosas son, todas ellas, muy buenas. Partimos de una situación en la que prácticamente cada hospital tiene su comité de ética. Por lo tanto, las cifras se acercan al centenar. Claro, al día de hoy, como bien sabéis, eso había que pasar en esa situación y con el nuevo escenario las cosas no van a ser así. Por lo tanto, algo ocurrirá con todo este número de comités de ética que el sentido común dice que es difícil que puedan sobrevivir, puesto que el promotor solamente tendrá que ir a uno de ellos y, por lo tanto, los demás no tienen opción a más que adherirse o no adherirse al proceso. Ahora bien, desde la perspectiva de los centros, el Real Decreto y en lo que en la gestión, por tanto, los TEICs implica, supone una serie de retos importantes que tienen naturaleza económica.
Estos nuevos comités tienen un carácter mucho más profesional y, por tanto, requieren su implementación mayores costos, que de alguna forma habrá que afrontar. Requieren porque buscan una secretaría técnica profesional capacitada, experta en el tema, expertise en los vocales, es decir, pensad que hacer un dictamen único es muy importante que las personas que estén allí sentadas y dictaminen conozcan muy bien la materia. Por lo tanto, no puede ser, a mi modo de ver, alguien que tenga afición a la bioestadística o afición a la bioética, tiene que ser un experto en bioestadística, tiene que ser un experto en bioética, tendrá que ser un experto en las patologías correspondientes y, por lo tanto, todo eso tiene su costo. Pero tiene costo otras cosas, es decir, el espacio en los que no lo tengan, que habrá que adaptarlos, sus soportes, que tienen que tener ahora una serie de requisitos y pensando en el futuro importantes que habrá que adaptar en los propios centros, no solamente porque lo diga el Real Decreto, lo pide la FDA, lo piden otras entidades, es decir, de cómo todo aquello se tiene que gestionar, y se le pide y se le exige en el decreto un presupuesto independiente y claro, que de algún lado tiene que salir el dinero. Y una de las primeras cosas que se han barruntado es que al haber una tasa única y solamente lo cobra el CEIC de referencia, pues significa una reducción del 90%, cuando no del 100%, de los ingresos que los centros tenían para sostener este tipo de instituciones que son importantes, más todo lo que ello conlleva. Por tanto, en cierta manera es un reto importante y eso habrá que ser capaz de afrontarlo. Pero tiene positivo el que simplifica las cosas. Un único portal, un único dossier, un único comité ético que dictamina. Es decir, esto es bueno en sí mismo. Y, bueno, pues haremos todos el esfuerzo por adaptarnos. Cambiarán los procedimientos y tendrán que reunirse y tendrán que ser más ágiles y tendrán que hacer muchas más cosas. Eso, en definitiva, lo que significa es más soporte humano, más recursos para que estas cosas puedan ser así. Ya no podrá basarse solamente en el voluntarismo de alguien que se deja la consulta, porque si hay que reunirse 3 veces al mes, pues resulta, o más horas, o los proyectos son mucho más complejos, o la propia responsabilidad de que quien tiene que dictaminar es más compleja, y eso posiblemente obligue a la contratación de expertos. Pero, en fin, yo creo que favorece la competitividad, yo creo que hace las cosas más sencillas, nos pone a la altura de otros países, ya no es solamente competir dentro de España, es decir, pensad que un promotor puede solicitar la aprobación en Varsovia, en Ámsterdam, en Dublín, en cualquier otra ciudad, y lo hará allá donde las cosas funcionen con una mayor fluidez, no donde sean más permisivos, sino donde sean más fluidas. Yo quiero referirme a dos cosas que para mí son muy importantes y que he visto con gran agrado que aparecieran de esta manera reflejadas. Son dos contribuciones importantes que este Real Decreto hace, a mi modo de ver, para la realización de la investigación clínica de esta naturaleza. Primero, definir algo que todos sabíamos, pero que no tenía hueco claro en la legislación anterior, que son aquellos ensayos clínicos que realmente tienen un bajo nivel de intervención, un riesgo bajo, y que, sin embargo, estábamos condicionados, y este era un hándicap importante, a tener que contratar un seguro, muchas veces a los no recursos del investigador, que lo hacía con su voluntad, tenía que hacer un esfuerzo importante para tratar de conseguir esos fondos, que después, lamentablemente, cuando hablas con las empresas del seguro, da igual que sea una segunda utilización de la aspirina para otro interés, que sea una molécula totalmente nueva, al final los precios son muy parecidos, y eso acaba siendo un costo considerable. Y todos entendíamos que realmente pues aquello no tenía importancia, que administrarla según hoja técnica, pues la dosis así o asá, o hecho de esta manera, aquello no añadía un riesgo adicional, que el tomar una muestra más en una intervención de sangre era realmente baja, que por el hecho de que estuviera aleatorizado no tenía por qué aumentar el riesgo y por tanto contratar el seguro. Toda esta serie de elementos que a los investigadores les producía cabreo, que te venían a contar como responsable del instituto, decir, ¿qué sentido tiene esto, que gastemos el dinero así? Yo creo que ha dejado el hueco. Yo creo que todos entendemos de lo que estamos hablando. Es verdad que a lo mejor descender al nivel habrá una frontera un poco sutil, pero creo que con el trabajo y con la buena voluntad de todos llegaremos a ese tipo de acuerdo. Pero es importante también que nuestras autoridades, y me refiero a las autonómicas, entiendan que eso es así y tienen que hacer fácil que los seguros que ellos contraten para nuestros centros públicos amparen ese tipo de investigación y no la vuelvan a situar como si de una investigación habitual o al uso se tratara. Porque si eso es así, volveremos a que lo que hemos avanzado por un lado, su implementación en la práctica, sea mucho más complejo. Se incorpora también el concepto de investigación clínica sin ánimo comercial. Es decir, sin ánimo comercial en el momento que la inicias. No es que esté prohibido que si aquello funcionara después no pudiera saltar, pero tiene razón.
Me gusta a mí utilizar también el nombre de académica, en el sentido va buscando, no está ligada a los intereses de un agente en concreto. Creo que todos entendemos lo que hay. Y sobre todo, como César nos ha contado, simplifica las cosas muy bien. Es decir, no te obliga a contratar el seguro mientras no tengas la aprobación. El proceso de implementación lo hace un poquito más sencillo. Y, por lo tanto, de esta manera hay que pensar que las cosas, y así yo lo creo firmemente, van a ser más importantes. Después, otro elemento que a mí me parece muy significativo es lo que todos hacíamos con mayor o menor dificultad, que ahora parece una figura jurídica, que es ese investigador que contratábamos las fundaciones para hacer investigación clínica y que tenía que actuar dentro del sistema nacional, dentro de los hospitales, y que tratábamos de la mejor manera posible de buscarle un encaje, protegiéndolo mediante los seguros de responsabilidad civil, con acuerdos. Pues me imagino, cada uno ha intentado negociar. Nosotros en la Comunidad Valenciana lo pudimos hacer bien, muy al principio, de negociar, digamos, con la Consellería la capacidad para poderlo hacer y, por lo tanto, el poder contratar a facultativos que, en la medida hicieran una actividad clínica, así utilizamos la terminología, directa e inequívocamente relacionada con esto, con esa investigación, no habría problemas. Por lo tanto, viene bien que, de alguna forma, el Real Decreto recoja esta figura, porque para aquellos que no tengan la situación más cristalizada, más asentada, pues evidentemente entre la experiencia que hemos hecho otros y el apoyo que siempre da la mención en un texto jurídico, pues permita de alguna manera formalizar, definir mejor sus contratos, sus responsabilidades y su ámbito de actuación dentro del sistema público. Por lo tanto, entiendo que es muy bienvenida, muy acertada y que seremos capaces de sacarle partido. En resumen, pues, soy claramente favorable a lo que este Real Decreto supone desde la perspectiva de un centro importante como es el nuestro y quiero reflejar también el sentir de otros grandes hospitales porque simplifica procedimientos, disminuye tiempos de respuesta. Yo creo que todo esto ayudará a que al final los medicamentos lleguen a su aprobación final y a la disposición o disponibilidad generalizada mucho antes. Es más fácil el intercambio de información, promueve la transferencia. Como he dicho, hay cabida y hay sobre todo reconocimiento, que es importante para esos ensayos clínicos sin ánimo comercial. Y, por último, considera aquellos de bajo nivel de intervención. Voy a terminar quizás con una reflexión para quitar el miedo a los que todavía no están en la situación, decir qué se nos viene encima. La agencia puso en marcha hace un par de años un procedimiento que se llamaba de armonización voluntaria, que fue una especie de rodaje en vacío, es decir, vamos a ver qué tal funcionaría esto el día que lo hagamos, con sus limitaciones, todavía no estaba absolutamente claro. Luego, durante un cierto tiempo, algunos hospitales, o algunos 6, rodamos los dos procedimientos, el que en ese momento estaba en vigor y el que estimábamos que iba a ser, para ver qué tal iban las cosas. Evidentemente era más trabajo en ese momento porque este procedimiento voluntario de armonización no tenía validez legal, había que hacer el otro, pero sí nos permitía de alguna manera comparar qué es lo que iba a hacer. Y evidentemente la idea que tenían era pues, saber, es decir, si aquello era factible, qué complejidad podía llevar, qué impacto tendría sobre el costo, es decir, si se podía hacer con los medios. Bueno, toda una serie de preguntas que se nos formulamos y que de alguna manera pensábamos que era posible. Nosotros participamos muy a gusto y además lo hemos hecho y el resumen sería por concretar y simplificar y al tiempo, por quitar un poco las prevenciones o el miedo a quienes digan dónde nos vamos a meter, que es verdad, que es factible, que simplifica los procedimientos, que es verdad que los tiempos medidos en el proceso global era mucho más rápido y que es verdad que el intercambio de información entre la agencia y los 6 que nos implicamos era más ágil. Por lo tanto, yo veo las cosas desde un punto de vista positivo, en el sentido de que creo que esta nueva regulación, este nuevo Real Decreto, hace algo que era importante hacer. Bienvenido que se haya hecho pronto, que se haya hecho muy pronto. Bienvenido que nos pongamos las pilas, no hace falta esperarnos 2 años a aplicarlo, aunque tengamos ese margen, cuanto antes mejor, estaremos en mejores condiciones para poder competir con nuestros vecinos europeos. Define figuras tanto de ensayo clínico como de contratado, como os he mencionado, que creo que está muy bien, que la legislación las define y las soporte. Sobre ello es fácil construir, antes no las teníamos. Y globalmente yo creo que contempla un escenario claramente más favorable para la realización de esta investigación clínica independiente sin ánimo comercial. Pero termino con una reflexión y es que
El esfuerzo ha sido muy loable. La redacción del Real Decreto yo creo que ha sido un esfuerzo muy positivo, aporta mucho, pero la implementación depende de todos nosotros. Depende, en primer lugar, de las autonomías, que deben refrenar su tentación de legislar, además, sobre ensayos clínicos, y creo que casi un 50% han legislado sobre sobre comités, sobre ley de sanidad con sus distintas acepciones y variantes, sobre investigación biomédica. Casi la mitad tienen sus propias leyes y que de alguna forma deberían ser ágiles para adaptar este tipo de situación. No interferir, a mi modo de ver, en cómo deben ser esos comités. A veces se hablan de figuras que, de acuerdo con una legislación autonómica, deberían estar, pero que no responden a ese criterio de profesionalidad, conocimiento, expertise. Por lo tanto, deberíamos ser ágiles. Tercero, en algunas, es el caso de la nuestra, que no está bien definido o recogido por los seguros que tienen contratados los hospitales, esa posibilidad de poder llevar a cabo investigación de bajo nivel de intervención, de riesgo, que se haga un esfuerzo positivo para que eso sea así. Y, por último, promotores, empresas, los demás agentes, de alguna manera, darnos de la mano para hacer que esta realidad que hoy el Real Decreto nos dibuja, sea efectiva en su implementación y nos sitúe como país dentro de los mejores de la Unión Europea en la realización de investigación de ambos tipos. Muchas gracias por vuestra atención.